pueda hacer la presentación desde ahí. ¿Qué haces, Fabri? Lo ¿Cómo único andás, que, Graciela? ¿Todo bien? Bien. que tengan precaución que hay que ir, a ver, que voy a admitir, porque hay que ir admitiendo al que va ingresando, ¿sí? Claro, Bueno, te va a ir lo apareciendo admite Nuria, abajo, entonces. claro, por eso, si transmite ella la presentación, ahí lo Sí, pone. sí. Me parecía que tenía que hacer eso, por eso. Pero ese era un quilombo. Ahí está. Bueno, Bárbaro, cuando quieras comenzar, ponemos en silencio el micrófono. Dale, ahí vamos. Vamos acomodando todo. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días, los saludo a todos. Gracias por la invitación, gracias por estar ahí escuchando un ratito. Para quienes no me conocen, mi nombre es Fabricio Castellano, yo soy médico del servicio de la División de Toxicología del Hospital Fernández y del Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata. Y bueno, la idea un poquito de tratar hoy, el tema de tratar hoy es órgano fosforado, de salir un poco de lo que es la intoxicación aguda y poder compartir algunos datos, un poco de información, recordar en algunos casos las consecuencias que puede llegar a tener el órgano fosforado y los carbamatos, pero sobre todo lo que es órgano fosforado en personas, en personal de riesgo, ¿sí? En las personas que están expuestas en una forma directa, como son los trabajadores en las zonas agrícolas, y por ejemplo sus familias, que son las personas cercanas, y por supuesto a esa población también que está cercano a los lugares que se producen o que se aplican estos plaguicidas, ¿sí? Los órganos fosforados son los compuestos quizás hoy en día más utilizados a nivel mundial por diferentes causas. Primero por la efectividad que refieren tener frente al mejor rinde, ¿sí? Lo cual eso para el que produce, para el productor, es un punto a favor importante. Por otro lado, lo que hace su utilización, por ejemplo, es necesitar menos mano de obra, menos maquinaria, menos utilización de combustible, o sea que por un lado ganan con los rindes y por otro lado terminan generando menos pérdidas económicas, lo cual hace un producto ideal. Pero la realidad es que esto tiene consecuencias en la salud bastante marcadas y por supuesto están todavía en estudio, ¿sí? Sin lugar a dudas, el uso de estos productos, de estos plaguicidas, está asociado con una alta morbimortalidad, ¿sí? Y esto es verdaderamente importante, y no solamente, en su posición grave y aguda en cantidades, sino en pequeñas concentraciones. Entonces, inicialmente el propósito de esta charla es proporcionar, ¿sí? Dar una descripción muy pequeña, general, de los riesgos de la asociación con los órganos fosforados a largo plazo en las poblaciones que tienen un contacto directo e indirecto, ¿sí? Vamos. ¿No? Bueno, rápidamente recordamos que los COFAS se clasifican en 4 categorías, ¿sí? Según su toxicidad, estructura química, y que existen verdaderamente una amplia variedad de estos productos, y que dentro de estos mismos productos algunos están en desuso y aparecen nuevos productos. ¿Cuáles son o qué características o para qué se utilizan? ¿Sí? Normalmente se pueden utilizar como insecticidas, como fungicidas, como herbicidas, como rodenticidas.
Y como rodenticidas, nosotros acá en el Hospital de Niños hemos tenido malas experiencias porque, por ejemplo, han sido productos que se utilizan para herbicidas, fungicidas, le han dado la característica de rodenticidas, lo han querido usar como rodenticidas y han pasado accidentes a nivel pediátrico. Hemos tenido en los últimos casos de familias que han utilizado este producto mojando alimentos para darle a los ratones y matar ratones y se lo han comido los niños. Entonces el producto como rodenticida a nosotros nos ha traído dolores de cabeza. ¿Cómo se consiguen o cómo están disponibles estos productos? Bueno, vienen en polvo, en concentración de líquidos, en gránulos, siendo los líquidos generalmente los de mayor utilización a nivel laboral en las zonas agropecuarias de acá, ¿sí? Se absorben fácilmente, tienen una absorción realmente rápida. A ver, ¿sí? Pueden ser por inhalación, por ingestión, por vía transdérmica, y todas estas vías, sin lugar a dudas, y esta facilidad de absorción que tiene el producto, da a entender, sin lugar a dudas, que si este producto que se está manipulando no se tiene una protección adecuada y completa, el riesgo de la absorción, el riesgo de la intoxicación o de la contaminación es altísimo. Yo esto ya lo he contado anteriormente, que La Plata es una zona en donde son distintas regiones en cuanto a la relación con los plaguicidas. La zona sur de La Plata es una zona donde generalmente los trabajadores de estos productos lo hacen a través de maquinarias, suelen ser en campos extensos, y esto es el sur de La Plata o suroeste. Y por otro lado tenemos la zona oeste de La Plata, que son la zona de los Quinteros, que es la zona de saliendo de La Plata hacia Bransen, toda esa zona, esa región muy extensa en kilómetros, que puede llegar hasta Drogué, Florencio Varela, y que claro, ya después para la zona de Cañuelas ya se hace nuevamente extensiva y es otra forma de manipulación de estos productos. Las zonas quinteras son generalmente los que nosotros tenemos más, si se quiere, relación en la toxicología, en las consultas pediátricas, porque son varios los que trabajan en zonas cerradas, trabajan en invernaderos, por ejemplo, y lo que hacen es cargar, perdón, voy a cerrar el WhatsApp que me está sonando y hace sonido de fondo. Ahí está, perfecto. Lo que hacen es trabajar en forma directa, y hoy había dicho que, por ejemplo, los del sur trabajan con maquinarias, tienen una exposición menor, pero la protección es deficiente. En las zonas quinteras tienen una mejor protección, pero hacen y aplican el producto a través de mochilas, por ejemplo, y tienen el producto sobre sus espaldas. Y tenemos 3 clases de trabajadores, por dar una clasificación muy pequeña para que ustedes se den cuenta. La primera es el que aplica. En realidad empieza por el que prepara el producto. Puede ser el que lo aplica o no. Normalmente lo aplica alguien que está sin protección o con una muy mala protección, prepara las mochilas o los rociadores, está el que aplica y rocía, y después están todas las personas que trabajan alrededor de esa persona que está aplicando y que pueden estar expuestas a ese producto, obviamente con las concentraciones con las desviaciones del viento que pueden hacer que estas personas reciban esa exposición. ¿Qué sucede en las zonas que cuando los límites de la ciudad están al límite de los campos, y ellos mismos te dicen, escuelas también incluso, que las escuelas rurales que están cerca de los sembradíos, que cuando da vuelta el viento se exponen a esos productos, sienten los olores y hay una exposición sin lugar a dudas de lo que estén utilizando, sean herbicidas, lo que sea glifosato, por ejemplo, un producto muy utilizado, o en este caso carbonato u órganos fosforados. ¿Sí? Escuchame una cosa. Perdón, Doc, si puede silenciar el micrófono, Doc. Gracias. Bueno, pasamos
Mil perdones. Sí, por favor. Un poquito de estadísticas. A través de estudios que se hicieron en Argentina, se pudieron obtener un perfil epidemiológico sabiendo las debilidades que puede existir esto, o no desinformación, pero sí una información bastante no tan clara, no tan ajustada de datos, donde se veía una contaminación o un contacto de estos productos, un 55% seguido por los adultos, y por último venían por detrás los adolescentes. ¿Cuáles eran las circunstancias a las cuales estaban expuestas a esta exposición? Bueno, accidentales en la enorme mayoría, más del 50%, intencionales y ocupacionales. Obviamente ocupacionales e intencionales estaban en un dominio mayoritario de adultos, ¿sí? Y los principales grupos químicos eran, bueno, en este caso órganos fosforados, cumarínicos, que fue lo que había contado y hablado Daniel hace un par de semanas, y los piretroides. Bien, las regulaciones, y acá pasamos a la otra. Las regulaciones, yo quería mostrarlas porque hay mucho para ver sobre las regulaciones y la realidad que nosotros nos enfrentamos, los que estamos de este lado, los 8, donde algunos hablan de la prohibición de principios activos. Principios activos, se prohíbe el clorpirifos, diacinón, diclorbos y, por ejemplo, el malatión. La utilización del clorpirifos, si ustedes necesitan eliminar, por ejemplo, como hemos tenido consulta en estos últimos días, algunas pulgas de sus hogares o de algún galpón o de lo que fuese, y ustedes van al ferretero o al veterinario amigo, le va a vender un producto llamado Ectol. Y el Ectol es un producto que tiene clorpirifos, entonces sigue estando a la venta. Tiene silpemetrina, además de clorpirifos, pero es un producto que se supone que está prohibido, pero está a la venta. El INTA, dentro de la lista de los principios activos para poder utilizar, que están permitidos, está el diclorbos. Por lo tanto, está prohibido, pero se permite su uso en zonas rurales. Quizás alguien que sabe un poquito más de leyes me podrá aclarar esta situación, pero la realidad es que figuran en las listas del INTA para poder ser utilizados, y las marcas que quizás algunos tuvieron alguna consulta, algo, son el Bafox y de Betión, son los más conocidos de los diclorbos. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, digamos que en los primeros trabajos que se hicieron hablaban de una exposición, o se creía que la exposición en forma de concentraciones altas tenían relación con las consecuencias que puede llegar a dar el órgano fosforado, y obviamente los carbamatos. Y la realidad es que van llegando a las conclusiones que concentraciones o exposiciones bajas de órganos fosforados tienen un impacto realmente grave en las personas, sobre todo para estos grupos que manipulan en forma diaria, en forma directa, incluso para los que son los contactos indirectos, como esa familia que no trabajan, pero reciben a sus trabajadores de la familia, también tienen un impacto de importancia. Dentro de los grupos, obviamente más afectados, son las mujeres embarazadas y los niños. Los niños, ¿por qué es el grupo vulnerable? Bueno, por la forma de actuar que tienen ellos, donde tienen el contacto del suelo con la mano y la boca, y porque además tienen una capacidad y un proceso de desintoxicación y una velocidad, ¿sí? Mucho menor. Y lo que tienen verdaderamente elevado en los niños es el desarrollo neurológico, obviamente relacionado con la edad, y que los órganos fosforados se han visto que tienen un impacto importante en la afectación del neurodesarrollo. Si bien
si bien todos los trabajos que he podido ver y los que uno va buscando a través de la bibliografía de estos trabajos, hay evidencia de asociación de los órganos fosforados con el neurodesarrollo infantil o las alteraciones en el neurodesarrollo, la verdad es que la información suele ser bastante limitada y ciertamente inconsistente, pero porque el planteo, que ya después lo vamos a ver en las primeras que siguen, hay varias problemáticas. Las primeras, los seguimientos a largo plazo de estos pacientes. Y los segundos son los test, que no son los mismos test utilizados por un grupo de investigaciones que otros, ¿sí? Pero la realidad es que hay gran parte o una parte importante de investigadores que asocian afectación en el neurodesarrollo, entre otras afectaciones, ¿sí? Pasamos. Bueno, para caracterizar los órganos fosforados, nosotros decimos que, y los carbamatos, lo que nosotros siempre mencionamos en la guardia, a nosotros nos genera en la intoxicación aguda un problema, es cuando esos pacientes con una exposición aguda importante presentan clínicas por síndrome colinérgico a través de la inhibición de la acetilcolinesterasa. Esa sobreestimulación que se produce por la acumulación de la acetilcolina en los receptores nicotínicos inicialmente y muscarínicos posteriores, y que para que esto suceda, este cuadro clínico, yo no voy a hablar de intoxicación aguda, sí voy a hablar después del tratamiento de la intoxicación aguda, pero no es la idea de la charla de hoy de intoxicación aguda, pero sí mencionarlo, porque es importante recordar que para que la clínica exista, las concentraciones tienen que ser altas o la inhibición tiene que tener, debe ser importante la inhibición de la acetilcolinesterasa para que exista la clínica. La pregunta o el interrogante que surge es ¿qué sucede hasta llegar a esa inhibición? Sacando la intoxicación aguda, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué va pasando hasta lograr eso? Bien. Sí. Está viendo si faltaba una filmina, no. Bueno, a ver. Si bien sabemos que la mayoría de los pesticidas actúan en el sistema nervioso central y periférico, donde el sistema colinérgico es su objetivo principal, de hecho la mayoría de los trabajos apuntan a todos esa clínica a través de la afectación, se hicieron trabajos sobre fuera del sistema nervioso, qué era lo que ocurría. Kusen por el año 2000, posteriormente citado por Yang en el 2013, empieza a relatar también la afectación de los órganos fosforados en el sistema inmunológico y lo que es la señalización hormonal, ¿sí? A nivel del sistema inmunológico, lo que menciona es que los órganos fosforados, cuando entran, es captado por el sistema inmunológico, reconocido como no propio, liberando una cascada de citocinas verdaderamente importante. Y esto lo que hace es generar un daño sobre los tejidos, porque lleva al aumento de los niveles séricos de interleuquinas, y porque además genera o detecta que empiezan a producirse apoptosis de células claves como son las natural killers y los linfocitos T. Y esto lo hace a través de activación de enzimas que fisiológicamente suelen estar inactivas, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a la afectación hormonal, lo que empiezan a ver es las alteraciones o las relaciones de la manipulación con las enzimas aromatasas. Lo que genera y lo que observan ellos es una alteración en la regulación de los estrógenos, ¿sí? Y obviamente nosotros sabemos que los estrógenos tienen un rol principal en la homeostasis de los lípidos, de la glucosa, de la función cerebral, crecimiento folicular, ovulación. ¿Y qué es lo que describen ellos? ¿Qué es lo que ven ellos? Lo que ellos dicen es que estas sustancias generan una sustancia llamada senoestrógeno,
que imita la función del estrógeno y lo que hace es una confusión de la señalización hormonal. Esto inicialmente se había visto con los órganos clorados, hay muchos trabajos sobre los órganos clorados, pero veían que también aparecían los órganos fosforados y empezaron a notar que los órganos fosforados eran un confundidor para la evaluación estadística. Cuando salen del mercado o dejan de utilizarse los órganos clorados, esto lo pueden comprobar o lo pueden ver. A ver, de algún modo algunos trabajos lo mencionan para personas que solamente se detectaban exposición a órganos fosforados. De todas maneras sabemos que la exposición de plaguicidas, los plaguicidas nunca vienen de un grupo, sino que son mezclas. Entonces se vuelve bastante tedioso poder darle la situación del problema a un solo plaguicida, ¿sí? Bien. Además, por otro lado, otros investigadores lo que habían visto era que los órganos fosforados generaban un medio celular propicio para la activación, como había dicho hoy, de ciertas enzimas. ¿Qué es esto de un medio propicio? Lo que generaban los órganos fosforados es una disminución del pH a nivel extracelular. ¿Qué producía esta disminución? Bueno, ¿qué produce esta disminución? Lo que genera es que se activen enzimas inactivas en cuestiones fisiológicas, que son prosenzimas, que son zimógenos, y por ejemplo son la activación de proteasas séricas, activación e inactivación en algunos casos. Y proteasas por ejemplo, la tripsina, quimotripsinas, calicreínas, y como ustedes saben, todas estas proteasas, además de las esterasas, tienen funciones en lo que es la activación de complementos, apoptosis, alteraciones de canales o actividad con canales iónicos, autofagia, alteraciones del sistema inmune. Y claro, todo esto, esta activación de lo que es la actividad enzimática de forma aberrante, permitía o da lugar a que se lleven a cabo todas una serie de situaciones patológicas para los pacientes que después pueden ser confirmados, que es el motivo de consulta de estos pacientes, como son enfermedades autoinmunitarias, enfermedades cardíacas, enfermedades por alteraciones renales crónicas, neuropatías y neoplasias. De hecho, uno de los trastornos que empezaron a verse por los años 90, finales de los años 90, era la relación que tenían los órganos fosforados con enfermedades neurodegenerativas, enfermedades de demencia. A ver, lo que ellos dijeron lo que habían empezado a ver era la relación que existía en los órganos fosforados, las personas que estaban expuestas a órganos fosforados con enfermedad de Parkinson, Alzheimer, y enfermedades de epilepsia o enfermedades epileptoides. ¿Esto por qué se generaba? Bueno, en realidad lo que había era, por un lado tenías esta disminución del pH que producía un daño de las células dopaminérgicas y producían los trastornos motores. Pero por otro lado también tenías los trastornos del transporte axonal, donde tenían los axones la incapacidad de transportar las vesículas, porque los axones se rompían las proteínas a través de estas caspasas, de estas proteasas, y, por ejemplo, con daños en los microtúbulos, los axones empezaban a tener la incapacidad de poder producirlo. De hecho, las lesiones axonales fueron lo primero que fue descrito antes de poder relacionarse otras alteraciones como las inmunológicas o las hormonales. Una de las preguntas que surge inicialmente es, viendo esta información, es cuánto de las concentraciones que están presentes en nuestros alimentos, en el agua que bebemos, pueden lograr esta activación de los zimógenos, de estas proenzimas, adelantando, generando daño a nivel celular. Porque estos están hechos sobre trabajos de agricultores, esas personas que están de exposición directa. Bueno, ¿qué queda para personas que no tienen una exposición tan cercana, si se quiere, a estos productos? Por ahí es una pregunta como para sentarse a investigar. Bien. ¿Pasamos? Bien. Quiero
mencionar un trabajo que se hizo en el año 2013, que es una revisión sistemática, en la cual los criterios de inclusión para esta revisión sistemática eran madres embarazadas con exposición prenatal y postnatal a órganos fosforados. Fue un trabajo en donde los criterios de inclusión pudieron juntar más de 250 trabajos, sin embargo, cumplían estos criterios apenas un poco más de 20 trabajos. ¿Qué era lo que medían estas investigaciones? Bueno, estas 20 investigaciones medían en sangre la concentración en el cordón umbilical de órganos fosforados y buscaban en orina metabolitos de órganos fosforados. Lo que ellos querían ver, o que esos trabajos explicaran, eran todos los trabajos que podían evaluar los cambios en el desarrollo o en el comportamiento mental y motor de los niños, ¿sí? A nivel de la exposición prenatal, la mayoría de los trabajos fueron expuestos a clorpirifos o clorpirifos. Yo voy a mencionar los positivos de estos trabajos, pero ustedes ahí en el Power está en la siguiente filmina está el trabajo, si ustedes lo quieren ver después. Tiene una tabla con todos los trabajos analizados. Estos trabajos van a encontrar que algunos pudieron demostrar o explicar hallazgos positivos de alteraciones y otros que no los encontraron. Yo voy a mostrar los hallazgos positivos que encontraron, pero tengan en cuenta que hay trabajos que no lo pudieron hacer. Los trabajos mostraban que había reflejos anormales en el neonato, esto en una exposición prenatal. Reflejos anormales en el neonato, esto fue estadísticamente significativo. Disminución en el desarrollo mental y psicomotor, alteración de la memoria y la comprensión verbal en niños de 7 años, y el aumento de problemas de atención en niños de 5 años. Bien. Con respecto a la exposición postnatal, y con respecto a la exposición postnatal, no aclara, pero sería interesante la búsqueda de información de trabajo. Yo no encontré trabajos que no tengan sesgo, era un poco más complicado esto, pero cuando hablo de exposición postnatal también podemos hablar de exposición a través de la lactancia. Recordemos que son productos muy liposolubles estos, entonces la pregunta es, ¿esos chicos que están amamantados con leche materna tienen una exposición? ¿Qué grado de exposición tienen? ¿Se ven afectados? Bueno, son algunas de las preguntas quizás a responder a futuro. Con respecto a estos niños con una exposición postnatal, lo que encontraron fue comprensión verbal y memoria disminuida, respuesta motor disminuida y una relación significativa, con valores significativos en los problemas de atención de estos niños. A ver, hay que aclarar que los efectos asociados postnatales son menos constantes de todos los trabajos que se encontraron. No mantenían esa constancia que sí presentaban algunos trabajos de exposición prenatal. Por otro lado, los diseños y la metodología científica que se utilizó para esta evaluación no fueron las mismas. Los test no fueron los mismos, entonces podía correr el sesgo de que los resultados no pudieran equipararse, ¿sí? A ver, con esto lo que quiero decir es que hay que buscar un test en común para todos y que todos puedan evaluar lo mismo, porque si no los resultados pueden por lo menos no ser estadísticamente significativos. Y esto fue uno de los problemas que encontró esta revisión sistemática, ¿sí? Por lo tanto, lo ideal sería poder tener un método estandarizado, ¿sí? Fabri, ¿en qué edades era esto? Porque Hicieron como seguimiento, era del nacimiento hasta los 7 años. claro, es muy Hasta amplio ahí después. para poder, no sé, asociarlo tan, ¿no? Bueno, Y bueno, además la uno de los grandes... educación, todo lo que tiene que ver con los estímulos que tienen los chicos en esa edad, puede cambiar Total, mucho el resultado.
Totalmente. De hecho, ellos lo aclaran, la Sí. forma de vida. Estos se hicieron en 3 países, o había trabajo de 3 países, sobre todo que eran de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. Claro. ¿Sí? Una pregunta, Fabricio, que te quiero hacer, Silvia. Sí, claro. Escuchame una cosa, cuando hablas de exposición prenatal o postnatal, ¿a qué exposición te referís? ¿A alguien que trabaja con órganos perforados? ¿A alguien Eran familiares de que está en la granjeros. casa? Familiares de granjeros, lo refieren como familiares. está. No aclaraban si trabajaban o no. Sí, eran todos granjeros. No, me parece que ese es un punto importante, y la otra es lo que decía recién Analía, creo que era la que hablaba, que hay muchos factores que pueden ser confundidores como para aseverar que tiene que ver con el perforado, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, por supuesto. Por eso Si lo analizás por ahí por subgrupos o digamos en grupos más pequeños o por rango de edades, capaz pueden encontrar algún tipo de asociación más clara que con como la prenatal, que creo que eso sí está bien estudiado, o por lo menos hay más certezas, ¿no? No sé, me parece. Exactamente. Sí, de hecho, bueno, eran las discusiones que armaban de los resultados que habían encontrado en algunos sí y otros no, esa incapacidad para poder aseverarlo. Pero sin lugar a dudas, a medida que van pasando los años, no había grandes diferencias entre los grupos poblacionales. Sí, a términos de corta edad, sí había por ahí en la mayoría de los trabajos resultados similares, ¿sí? De estos, de lo que encontraban en los reflejos de los neonatos o del desarrollo mental y psicomotor de temprana edad. A medida que los años iban avanzando, ya no coincidían tanto. Así que sí, sin lugar a dudas, tiene que ver muchísimo, muchísimo todas las variables a las que se expone durante 5 años de tu vida. ¿Sí? Así que sí, sin lugar a dudas, a la hora de ajustar estadísticamente se hace bastante difícil por todos los confundidores que aparecen. Bien. Vamos a pasar a la última. Sí. A ver, déjame ver. Bien, perfecto. Por último, hablar del tratamiento, del antídoto que nosotros utilizamos normalmente. Bueno, para órganos fosforados, atropina y oximas, voy a dejar oximas afuera por varias cuestiones. Primero es que nosotros no tenemos experiencia. Yo desde que estoy acá, unos 7, 8 años, no hemos usado nunca. O sea que todo lo que podría llegar a hablar más allá de los trabajos, además, sería todo absolutamente teoría. La utilización del antídoto para carbamatos es atropina, y mencionar cuestiones rápidas de, por ejemplo, la atropinización rápida. ¿Sí? A ver, la atropinización rápida es lo que había inicialmente dudas o discusiones hasta el año 2004, era cómo comenzar la atropinización rápida en estos pacientes. Inicialmente hubo muchísimos trabajos, y de hecho hay un trabajo que está ahí agregado, que hicieron una revisión bibliográfica y encontraron 30 y pico de recomendaciones, más de 35 tipos de recomendaciones o protocolos de tratamiento con atropina. El ECA que se hizo fue estudiar el tratamiento de la atropinización a dosis similares, la misma dosis en cada 5 minutos, o bolos del doble, ¿sí? Cada 5 minutos. Lo que ellos vieron es que la mejor respuesta, y la respuesta mucho más rápida en el tiempo, era a través de una duplicación en la utilización de la atropina. Posteriormente a eso, lo otro que, una vez que se logra la atropinización rápido, que se llega a la atropinización... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto, claro. Que primero hay que tomar en cuenta que Bangladesh tiene intoxicaciones gravísimas porque tienen productos que tienen una concentración muy alta, que no es lo que vemos habitualmente nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. En una de esas sí lo podemos llegar a ver en el interior del país con productos que son mucho más concentrados.
Y segundo, y entonces sí, ahí hay que ver, digamos, no, yo creo que no es un régimen fijo de que vas a ir duplicando la dosis indefinidamente, sino que va a depender de la clínica del paciente. Me parece que eso es como el punto muy importante. Y el otro, que cuando vos considerás atropinización, en realidad lo que tenés que considerar en la atropinización es el tema de la sequedad de secreciones, digamos, lo que lo mata al paciente es la broncorrea y la insuficiencia respiratoria, con lo cual ese es el punto de atropinización. No tomás en cuenta ni la taquicardia, ni la midriasis, ni la rubicundez. Exactamente. Lo que vos querés lograr es eso, que el paciente esté seco y que pueda respirar, que pueda volver a respirar. Sí, nosotros, a ver, este protocolo de atropinización rápido es una forma ordenada para poder explicarlo. La realidad es que los pacientes que nosotros hemos tenido acá, hemos mandado el protocolo al diablo y hemos pasado atropina a chorro, porque se nos iban los pacientes. Pero claro, los pacientes que permiten la posibilidad de trabajar, uno lo va midiendo de esa manera, tampoco son 5 o 10 minutos, nosotros usamos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y lo vamos viendo. Pero como bien decís, Silvia, el tema era cuando el paciente te lo permite, cuando no te lo permite pasar atropina porque se te va. Y claro, en Bangladesh, sin duda, de hecho, ellos tienen una mortalidad bastante elevada, y la cantidad y la casuística que ellos manejaban para estos trabajos eran enormes, enormes. Así que sí, tuvieron la posibilidad de hacer un ensayo clínico y hacer el comparativo. Lo que ellos veían también es que usar a monodosis, cuando el paciente te lo permitía, se perdía muchísimo tiempo lograrlo, y con las dosis al doble se ganaba más tiempo, tenían mejor respuesta en el tiempo. Obviamente lograrlo es la atropinización, lo que marcamos acá, la rubicundez, la sequedad de secreciones, taquicardia y midriasis. Lo que queremos nosotros es la sequedad de las secreciones, que es nuestro objetivo primordial. Y después, lo que yo puse acá es alcanzar la atropinización, la dosis de mantenimiento, donde acá hablan la utilización de la atropina. La literatura habla de la utilización del 20 o 30% de lo que se requirió inicialmente para el paciente en la atropinización rápida, ¿sí? Normalmente lo que se describe es 20 o 30% de lo que se requirió inicialmente. Nosotros tenemos hace un tiempo se hizo un protocolo donde lo que se utilizaba es de 0,1 a 1 miligramo kilo hora, que de alguna manera tiene o respeta esto del 20 o 30%. Lo que sucede es que si nosotros hemos tenido por consultas telefónicas pacientes adultos que han requerido la atropinización rápida con 32 miligramos de atropina, pero también hemos tenido pacientes pediátricos de 2, 3 años que requerían 32 miligramos de atropina. Y si nosotros le vamos a dar el 30% a un paciente de 80 kilos, no es lo mismo que dárselo a un paciente de 2 o 3 años, ¿sí? Que pesa 10 kilos. Entonces, por ahí eso era una de las pequeñas críticas que podía haber a la hora de dar el 20 o 30%. Y lo otro que tenía era la forma del manejo, que también no se ponen de acuerdo, y es el 20 o 30%, y ellos dicen se va viendo, se va ajustando a la situación del paciente, y en algunos casos requerir la utilización de bolos. También hay trabajos que se discuten, bomba de infusión continua versus bolo, donde las bombas de infusión continua tenían mejores resultados que la utilización de bolos de atropina por una atropinización continua y no tantas subidas y bajadas que tenía el bolo. Con respecto a la atropinización, nosotros utilizamos de 0,1 a 1 miligramo kilo hora, nos apoyamos en el kilo en el peso de los pacientes, y lo que buscamos es esto de la atropinización, y obviamente una vez que los pacientes empiezan bueno, nosotros vemos, se mantienen secos, atropinizados, y empiezan a inquietarse, por así decirlo, nosotros vamos y hacemos una reducción del 50% de esta bomba de infusión continua.
con análisis posterior, observación posterior, si el paciente vuelve a tener signos de síntomas colinérgicos, volvemos a dejarlo a la bomba a lo que estaba, y si no, siempre vamos a la reducción del 50%. Una cosa, Fabricio, pero ¿ustedes esperan a que el paciente empiece a inquietarse para ver qué dosis le dejan de atropina? Sí. Pero Sí. entonces ustedes están... No, yo por lo menos no sé, en lo personal no estoy de acuerdo, porque en realidad si nosotros consideramos que lo que tenemos que lograr es que el paciente no se muera en insuficiencia respiratoria, no esperamos a que el paciente esté loco como un plumero. No, es que vos no estás esperando que Bajamos esté la loco. dosis de atropina Sí. antes de que el paciente se inquiete. La idea es que el paciente no se intoxique con atropina, sino que tenga la dosis mínima necesaria para no tener insuficiencia respiratoria, nada más. No, nosotros una vez que lo sacamos de la insuficiencia respiratoria con la atropinización rápida, pasamos a la de mantenimiento. La de mantenimiento nosotros con los órganos fosforados hemos visto que posterior a las 48 horas empieza el paciente a inquietarse, a moverse, a empezar a levantar temperatura, y cuando empieza a levantar temperatura... Pero mi pregunta es ¿por qué esperan Sí. a eso? ¿Por qué no empiezan a hacer Porque una reducción lo suficientemente importante como para, digamos, el tipo vos ya lo tenés con una dosis X, no importa la cantidad, lo tenés con una dosis X que con eso no tiene insuficiencia respiratoria. A partir de ahí irás bajando la dosis al menor requerimiento necesario para que no tenga insuficiencia respiratoria. ¿Por qué vas a esperar a...? ¿Pero ustedes lo dejan con una dosis fija? Nosotros lo dejamos con dosis fija, exactamente, de mantenimiento con bomba de infusión continua a dosis fija. Bueno, nosotros lo que nosotros vemos es, depende cuánto necesitamos de atropina, hacemos una clasificación para la utilización de 0,1, 0,3 o 0,7 o 1 miligramo. Si nosotros requerimos en estos pacientes... Sí. ¿Cómo? Es lo que no entiendo, Fabricio, ¿por qué se lo dejan en forma fija? ¿Por qué no lo van evaluando a medida que va evolucionando el paciente en el día? A ver qué requerimiento tiene de atropina. Nosotros lo vamos evaluando en el día, pero si nosotros le ponemos la de mantenimiento y le hacemos una reducción antes de tiempo, el paciente se vuelve a tener signos colinérgicos y se vuelve puede empezar a tener los signos de intoxicación por órgano fosforado. Bueno, pero por eso, digamos, la dosis con la que el paciente logre que no tenga insuficiencia respiratoria. Exactamente, no tal cual. Nosotros vemos... a que tenga fiebre o tenga... No, pero nosotros no buscamos eso. Nosotros lo que buscamos es que el paciente esté tranquilo, ¿sí? Que tenga una frecuencia cardíaca por encima de la basal, con sequedad de secreciones, rubicundo, mediático, ¿sí? Pero que esté tranquilo. Con eso queda la bomba. Cuando el paciente empieza a requerir esa disminución de la bomba de atropina, el paciente empieza con síntomas de intoxicación por atropina, floridos. Y ahí es donde nosotros hacemos un descenso de la bomba. ¿Sí? Pero no, nosotros no queremos mantenerlo en la cama volando. Bien, pero vos me decís que esperan a que tenga signos de intoxicación. Pero vos me decís que esperan a que tenga signos de intoxicación con atropina. Sí, no lo bajamos antes. Jamás lo bajamos antes. Porque hemos visto de querer bajarle la bomba y se lo han tenido. Me gustaría escuchar la opinión de los demás. Hay gente de otros servicios también. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, nadie opina, Fabricio. Vamos a esperar que alguien va a opinar, Y a las 12 te ve cosas. No sé si hay de otros servicios, pero... ¿No está Graciela también? Ah, no la... A ver, que no estoy con el hospedador, espera que... Sí, creo que está listo. Graciela. Por eso, a ver qué hacen ahí en el italiano. Sí, creo que está, pero no la encuentro. Pero... Graciela se tenía que ir antes porque tenía que dar clases a la facultad. Quizás se acaba de retirar. Tenía 12:30 a dar una clase, así que me dijo que 12:20 se iba. Bueno, ¿y vos, Ana, qué opinás? No, yo creo que lo ideal, sí, por ahí no tenemos el mismo criterio. Quizás esto de la atropinización, creo que lo fundamental es la sequedad de las
secreciones. Eso creo que todos coincidimos, ¿no? El resto de los signos pueden o no estar, pero uno tiene que monitorear eso claramente, ¿no? Claro. Y después lo de cuando pusiste alcanzada la tropinización, ahí mantenimiento, en realidad ahí creo que hay que monitorear si el paciente requiere una dosis fija. Algunos autores hablan de un bolo, de una infusión continua, ¿sí? Ahí, pero lo ideal es no llegar a la intoxicación, eso está clarísimo, porque digamos, las complicaciones pueden ser más graves, aumenta la mortalidad si uno llega al cuadro de intoxicación por atropina. Así que el tema con esto es que uno tiene que estar muy al lado del paciente, no sé cada cuánto lo monitorean o indican por ahí telefónicamente, pero yo creo que no menos de 2 horas o estar muy cerca del paciente e ir monitoreándolo para ver el momento en el que ya llegó a la dosis plena, que puede ser vamos, ese límite, ese tiempo es muy acortado, entonces ahí es donde me parece que puede ser que no coincidan los protocolos, porque veo que tampoco coinciden con los del Posada, me parece, que lo habían comentado en algún momento esto. Entonces puede ser que ustedes tengan una experiencia muy diferente, porque tampoco... Analía. Sí. Se escucha con retorno, ¿puede ser? No, perdón, pensé que habías terminado. No, eso, que puede ser que, digamos, tengan algún tipo de, digamos, mayor frecuencia de algunos síntomas o mayor requerimiento de dosis o digamos, que ustedes hayan adaptado el protocolo por la epidemiología de las intoxicaciones que tienen, que estaría bueno también después hablar sobre eso. Lo que Pero nosotros habíamos visto que muchas veces habíamos bajado la bomba de infusión continua, o sea, el tratamiento de mantenimiento antes de tiempo, y nos costó mucho después volverlos a atropinizar a los pacientes. Y fue algo que nos hizo doler la cabeza y empezamos a considerar la posibilidad de mantenerlos hasta que el paciente realmente se pida a través de signos y síntomas el descenso de la bomba. Lo hemos bajado antes de tiempo, o hemos hecho más de 3 descensos en un día. es que el descenso, ahí está la clave, el descenso es gradual. Entonces, para poder hacer un descenso gradual, que eso es lo que es lo teórico y debería ser lo que hacemos en la práctica, necesita estar monitoreado constantemente. No, por supuesto. Estos pacientes están en intermedia o a terapia, van a terapia. Y los descensos, de hecho, hemos hecho el descenso del 50% o a la mitad, primero por la practicidad para transmitirlo telefónicamente también para el que está del otro lado, el que no está tan acostumbrado, y para nosotros también para protocolizar un descenso, entender que siempre cuando hablas de un descenso hablas de un 50% y no hablas de 20, 30, ya inmediatamente cuando hablamos de eso. Y nos ha pasado que el 50% ha sido un descenso muy, muy brusco. No brusco, pero sí los pacientes vuelven a tener estos síntomas de intoxicación. Sí, con órganos perforados, no, con carbamatos los descensos son rápidos y en 24... Sí. ¿Quién habló? Carlos, acá. ¿Me escuchan? Sí, no estoy seguro. Sí, se escucha bien. Carlos, ¿cómo estás? No. ¿Sí? A ver, yo quiero decir que muchas veces uno habla de intoxicación con atropina cuando aparecen signos que no sé si son de intoxicación. Los primeros signos, la taquicardización, el aumento de la cesación del aumento de las secreciones, y uno habla de intoxicación. Personalmente, y hemos visto hace muchos años, muchos pacientes, algunos de ellos con unas dosis exageradas de atropina. La verdad que nunca vi a ninguno morirse por una intoxicación por atropina. Nunca. Y hemos atendido, recuerdo un caso típico de 7 gramos día, 7 gramos día, que fue una aberración que generó muchas discusiones en el ámbito médico, y así toda la paciente sobrevivió. Digamos que si bien esto claramente no es un ejemplo de buena práctica, el que se hable por ahí de intoxicación, porque se está hablando de la atropinización de los pacientes, no quiere decir que uno tenga que mantener los niveles tóxicos de atropina para poder ser efectivos.
Así que, nada, uno habla normalmente de intoxicación cuando tiene una dosis, pero estoy de acuerdo también que uno tiene que mantener la mínima dosis que genere un tratamiento efectivo, que es, en primer lugar, la disminución de las secreciones. Nada más. Bueno, pero eso justamente es que esté atropinizado. Digamos, los otros síntomas, cuando el paciente empieza a tener fiebre, o está inquieto, o está con delirium, ahí ya está intoxicado con atropina y te aumenta la mortalidad. Es lo que dijo Ana recién. Por eso me parece Bueno, que está claramente, piola cuando esto el que vos paciente, dijiste, que está, Silvia, que lo cuando el paciente aclaraste, está con que una delirium, cosa es uno, atropinizarlo y otra cosa es que esté intoxicado. Por eso me parece que está bien lo que vos dijiste, que el paciente tiene que estar atropinizado. está No bien, nos pero uno tenemos que muchas veces pasar. habla de intoxicación atropínica porque vos muchas veces llegás al delirio y entonces empezás a retroceder en la concentración o en el Bueno, goteo. la idea es intentar que no, porque viste que hay un trabajo hecho en la guerra de Irak en la cual los tipos consideraban como, ya no usaban la paralidoxima como antídoto, usaban solamente atropina y diazepam, porque lo que lo mata al paciente es la insuficiencia respiratoria y las convulsiones. Y usaban una Exacto. dosis para evitar eso y nada más. Por eso me parece que está bien la aclaración que vos hiciste, que una cosa es atropinizarlo y otra cosa es intoxicarlo, no llegar a que el paciente esté con delirium, sino ya empezar a bajar antes. Empezar a bajar y ir evaluando. Son pacientes que hay que estar como muy encima, que Sí, es muy Como difícil muy, de manejarlo forma muy metabólicamente. dinámica el sí, procedimiento del tratamiento, totalmente. sin duda. Sí, sí, Sí. coincido. ¿Querés seguir, Fabri? Bien, no, esta era la última, la Bien. última mina, me parece. Bueno, este tema siempre da lugar a debate que son interesantes porque hay mucha bibliografía, hay posiciones diferentes, los protocolos no son todos a veces iguales en todos los servicios, así que me parece muy interesante. Muchísimas gracias por prepararlo porque es un Por tema favor. que me parece que nosotros siempre tenemos que estar actualizándolo, revisándolo, y a partir de esto te iba a proponer de hacer sí un protocolo para nosotros, para dejarlo ya fijo, y en lo personal te quería preguntar, como no fue el tema de intoxicación aguda exclusivamente, Mirta no se pudo conectar hoy porque no tenía posibilidades, pero quería consultarte si leíste algo o, vamos, encontraste algo sobre el síndrome de sensibilidad química que se ve posterior a la intoxicación o en exposiciones bajas, porque me parece que cada vez hay más bibliografía acerca de esto y por ahí es algo que ustedes seguro deben percibir o ver en los pacientes que tienen, porque tienen muchas consultas. Sí. Mira, nosotros hemos discutido esto y la verdad es que eso no lo hemos detectado, no lo detectamos nosotros. No lo hemos tenido en los pacientes pediátricos a pesar de las descripciones. No posteriores y seguimientos, nosotros los seguimos acá por más de un mes, en algunos casos a pacientes los hemos citado a los 3 meses para poder a ver si podemos detectar o ver alguna alteración en lo que es a nivel nervioso, y no es algo que nosotros frecuentemente hemos detectado. ¿Sí? La verdad que no hemos tenido experiencia. Lo mismo que, a ver, está bien, nosotros por ahí cuando los mandábamos a los neurólogos, tampoco los neurólogos habían podido detectar algo, nosotros los empezamos a mandar, y lo otro que nosotros empezamos a hacer hace un poco tiempo es las consultas con la gente de cardiología también, para la búsqueda del daño de miocardio. Y no hemos detectado. La neuropatía Colegas no han podido retardada, detectar. estas secuelas que se producen no encuentran en los pacientes. No hemos tenido, no. Pero viste que Nos pusimos a dudar, la verdad, si lo estábamos buscando bien, si empezamos a interrogar, dimos vueltas las miles de, bueno, había muchas historias viejas que no podíamos volver atrás, pero los pacientes en el último tiempo, donde hemos discutido, porque esta discusión creo que fue hace 1 o 2 años, tuvimos esta discusión, no sé si con vos también, Ana, si estos pacientes, ¿por qué no estaban? ¿Sí? Lo hacían cuando estaban en terapia, entubado, y pasaban esa primera semana y no nos dábamos cuenta. Nosotros hemos tenido pacientes internados durante una semana, una recuperación muy difícil, obviamente que la atropina ya había pasado, pero bueno, por complicaciones, y decíamos, bueno, esto lo hacen en
están en terapia y están dormidos, por eso no lo podemos detectar. Después al alta y no... ¿Pero qué cosa, no- Fabricio? No te entendí. ¿Qué cosa? ¿La polineuropatía o el síndrome este de hipersensibilidad Exactamente, química? sí, la neuropatía. La neuropatía, ok. ¿La neuropatía tardía? En general se Ujú. ve más en los pacientes que están expuestos laboralmente, más que en los agudos, ¿no? En los agudos sí, Sí, yo vi en varias oportunidades, síndromes intermedios sí, se ve con más frecuencia, no es de lo que se detecta, ¿no? Por esto que vos decís, porque son pacientes muy graves y que están en esas en asistencia ventilatoria por insuficiencia respiratoria, ¿no? claro. Y lo Pero otro, vos, sí, pero vos te es más en los referías, pero trabajadores. vos, Ana, te referías Sí, a otra cosa. sí, porque como secuelas o al menos en el seguimiento que tienen estos pacientes pueden verse la neuropatía, la polineuropatía, Esto que dijiste y de la no, y sensibilidad. el síndrome de sensibilidad química múltiple, que lo están describiendo en un montón, con un montón de factores y causas, y una de las causas que más se describe ¿Por qué no lo comentaste un poquito? Porque yo es un la verdad que no síndrome escuché mucho. que se produce ante la... En realidad se presupone que es una exposición a xenobióticos o a tóxicos, que hay varios tipos. Uno de ellos son los organofosforados. También mencionan a los organoclorados, ¿sí? Ya hay varios estudios que los describen. Y lo que da es un cuadro similar a una alergia, sí, que puede manifestarse con un cuadro de dermatitis, frente a la exposición o la reexposición a algún tipo de estas sustancias. Además de eso, algunos lo asocian con la autoinmunidad que habías mencionado vos, Fabricio. Por eso me parece que es interesante también, ¿no? Porque tiene una fisiopatología que lo podría llegar a explicar. Y entonces, a partir de eso, se han descrito más cuadros de fibromialgia, digamos, artritis reumatoideas asociadas. Hay todas unas combinaciones de enfermedades autoinmunes que se pueden asociar a los órganos fosforados y a este síndrome de sensibilidad química, que, bueno, lo hablé con Mirta, por eso quería que ella esté también para comentarlo. Y como no hay el diagnóstico es clínico, por el antecedente, por la exposición, el tipo de exposición, y ante la reexposición a la misma sustancia. Pero no hay un sello o un estudio que hable específicamente de eso, sino que se van juntando criterios. Tiene varios criterios que se tienen que reunir. Pero hay un cuestionario que se puede realizar, por ahí si te interesa, Fabri, después te lo paso, o alguno de los chicos que les gusta ambiental, que uno puede hacerle a los pacientes para ver si tiene factores de riesgo, ¿sí?, asociados a la exposición a alguna de estas sustancias y al cuadro clínico que se puede generar. Porque la realidad es que, digamos, hay varias sustancias que lo pueden generar. Y nada, pensé que por ahí en nuestro país no sé si hay mucha información sobre eso, pero sí hay bastante bibliografía en España y en Estados Unidos lo están describiendo asociado a varios de estos tóxicos. Mándalo a División Toxicología, Analia. Dale. Y bueno, lo otro no, lo que quería saber un poco era el tema del seguimiento de las secuelas, porque eso sí pero bueno, el síndrome intermedio, todo eso que comentaron ya previamente. No sé si los demás quieren comentar algo, si quieren dejar cerrar la presentación, así los vemos. Si quieren comentar algo, chicos, veo que están conectados. Hola, ¿qué tal? Yo más o menos medio siguiendo un poco este tema que es interesante, habían charlado algo antes de lo que era la regulación de lo que son los órganos fosforados, específicamente el clorpirifos. El tema con la prohibición del el tema con las prohibiciones es que uno piensa y piensa del Estado. Bueno, las prohibiciones de químicos dependen de distintos organismos del Estado. Específicamente las de químicos domiciliarios, como insecticidas, etcétera, pertenecen a la ANMAT, que pertenece al Ministerio de Salud. Ese organismo es el que prohíbe el uso de clorpirifos, pero lo prohíbe a nivel domiciliario, nada más que su esfera de acción. Para los otros usos que son fitosanitario, la línea jardín y veterinario, esos usos no están prohibidos y pertenecen al SENASA, que es el Ministerio de Agricultura, o sea, algo que no tiene nada que ver con lo que es Ministerio de Salud. Por eso uno puede llegarlo a encontrar inclusive en veterinarias. De hecho, hace un par de años le trataron de vender a mi mujer una botellita de clorpirifos para limpiar el piso por las pulgas del gato. Yo tuve un pequeño ataque de nervios, pero puede pasar, es algo muy común.
Estaba leyendo que teóricamente hay límites a la cantidad que uno puede vender con lo que es línea jardín, que serían 500 mililitros, y que hay como límites a la concentración. Que igual, no tengo los números exactos de la vez que se lo quisieron vender, el total que había en la botella era peligroso. Y si hay alguien chiquito en la casa, como un bebé o un nene chiquito o algún animal, la concentración no me dejaba de quedar tranquilo de que no tuviera algún cuadro tóxico si se usaba. Así que es para tener en cuenta, o sea, no es que uno va a poder hacer una denuncia si lo venden, lo que sí hay que denunciar es que no se venda para, por ejemplo, limpiar una casa o algo así. Pero para algo industrial en realidad está permitido. En cuanto a lo otro, lo que me parece de lo que es el protocolo que usan allá en La Plata, es que tiene mucho que ver con el manejo telefónico, con el manejo a distancia. Es mucho más complicado un manejo así porque uno no está viéndolo al paciente, y no es un seguimiento continuo, no es que uno lo puede monitorizar cada 2, 3 minutos, que es lo que, cada 2, 3 horas, que es lo que se habló acá, que es lo que uno haría con un paciente en la guardia. Y teniendo en cuenta eso, es entendible que, bueno, a veces pase eso y que sea un protocolo que sea más aplicable para eso, con bajadas un poco más grandes capaz, un poco más sencillas para seguir para un médico generalista que no tiene experiencia en este tipo de casos. Bueno, era opinar eso nada más, gracias. No sé si quieren comentar algo más. Si no, también te quería preguntar, cuando empezaste la presentación mencionaste que digamos, hay muchos casos en quintas y en lugares donde hacen cultivos. Si tienen geolocalización o están haciendo algún tipo de seguimiento de cuál es el producto que se utiliza en determinadas zonas, digo, no sé, para tener una idea de cuáles son los... Porque uno tiene como la concepción de que estos productos se utilizan en lugares muy distantes, y no, están acá nomás en La Plata, en zonas quinteras, y están accesibles a toda la población, incluso a los pediátricos, que son los que más ven, ¿no? Sí, nosotros no hicimos un informe de... Viste que eso en la productos. salud ambiental hacen a veces, ponen en el mapa y ponen cuáles son las zonas en las que hay intoxicaciones o exposiciones y cuáles son los productos que más se utilizan. Sí, sería interesante empezar a hacerlo. La verdad, nosotros, me culpa, no lo hemos hecho, no fue una práctica, por lo menos en los últimos años no. Quizás antes lo hacían, pero desconozco si quedó algún mapa de eso. Sí, los viejos toxicólogos que estaban antes referían mayores accidentes e intoxicaciones de lo que hoy vemos, por suerte. Y, a ver, esto no quita que no lo puedas hacer con un caso o 2 casos al año, se puede hacer tranquilamente. Pero nosotros no lo hacemos. Así que eso puede ser algo que vamos a tomar nota y que los residentes también van a tomar nota para empezar a hacerlo para el futuro. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que la mayor zona de afectación es la zona de Romero. Ah, mira. Todos los pacientes vienen de zona, sí, todas las intoxicaciones nosotros tenemos es zona de Romero. Por eso decía que lo que es el sur de La Plata, o suroeste, en campos grandes, no tenemos. La enorme, casi 95% es de zona de Romero, zona Quintero. Nosotros decimos la zona de Romero, en realidad es Romero, el barrio de Peligro, Abasto, al lado de Una Adrogué pregunta, también, Mauricio. ¿sí? Donde trabajan en quintas. Sí. ¿Esas zonas son donde se supone que hacen los cultivos ecológicos? Viste que te venden toda la verdura ahora como si fuera ecológica. Sí. ¿Eso Sí, lo se tienen supone más o que menos sí, están identificado? todos. Mirá, es raro pensar de que pueda haber cultivos ecológicos en esa zona, considerando que si tenés a tu vecino que está tirando plaguicida, a tu vecino del sur, del norte, del este, del oeste, y vos estás al medio, ¿a dónde van a ir todos esos bichos? Es difícil. Sí. Pero bueno, la verdad es que toda esa zona para allá es bastante extensa. Cuando uno sale de La Plata hacia la zona de Bransen, ve todos esos lugares que están, todos los invernaderos extensísimos. Y bueno, después ves de campos más abiertos que también hay zonas de quintales mucho más pequeños, que bueno, podríamos llegar a considerar. Pero salís de esa zona de quintales y tenés todos zonas de trigo, maíz, eso
usan aplicaciones de agroquímicos, todos. Si vos no aplicás, yo no sé dónde va a ir a comer ese bicho. Me parece que se va a ir a comer las manzanas orgánicas. Pero bueno, toda esa zona es donde nosotros más pacientes tenemos. La verdad es que todos, enorme. Y el último caso creo que sí, fue también de esa zona. Sí, fue Romero, zona Abasto Romero. Sí, terminan siendo siempre. Bueno, y ahora con los accidentes también del hogar, con los que tienen Ectol, por ejemplo, que han venido acá a traer de contacto, pero por suerte no hubo ingesta, pero sí contacto con Ectol, que era lo que me llamaba la atención, que lo mencionaba y que Juan Pablo aclaró también. Bueno, no sé si quieren comentar algo más. Nos quedaría pendiente para mí un tema que es muy interesante, que es disruptores endocrinos con todo esto que estás comentando, ¿no? Con una población que está expuesta a estos tóxicos y que ya sabemos que actúan ahí como disruptores, así que... Sí, porque viste que en general se habla mucho del plomo, pero de estas cosas no se hablan. ¿No? Esas podrían Totalmente. comentar algo con gente endocrina, ¿no? Sí, A ver ellos totalmente. qué pueden hacer. Sí, 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 y además están totalmente accesibles y ahí sí que hay mucha bibliografía con asociaciones más claras incluso. Así que bueno. Sí. Bueno, Una pregunta. sí, Julián. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Perdone que me acoplé más tarde, pero bueno, los problemas de conexión habituales. No sé ahora cómo estarán con respecto a estadística, por lo menos en el servicio nuestro, sobre plaguicidas fosforados y carbamatos. Sí, en otra época tuvimos algunas situaciones particulares, incluyendo en algunos momentos que hubo una pequeña ola de ideación autolítica en pacientes jóvenes, muy jóvenes, que ingerían algún plaguicida fosforado. Algunas cuestiones que me gustaría saber. ¿Se está haciendo algún tipo de campaña en este momento? No digo hoy, este año, por toda la situación emergente, pero sí este último tiempo en relación a lo que signifique la utilización de este tipo de plaguicidas en algunos lugares, por ejemplo, como utilización de agroquímicos, por una parte, porque yo veo, por otros sectores del país donde he podido recorrer, que directamente, digamos, al margen que haya o no protocolos, obviamente no se respetan. Hay que matar a todos los bichos posibles para utilizar además la mayor cantidad de fertilizantes, y de este combo de plaguicidas y fertilizantes sale lo que es, en resumen, el alimento que llega a la población nuestra y por ahí la que se filtra para el exterior. Digo la que se filtra porque por ahí hay algunos controles. Eso por una parte. Por otro lado, hace varios años atrás, y Silvia recordará este caso porque lo vimos también con el equipo nuestro del servicio, vino un paciente que creo haberlo recibido, yo no recuerdo bien, un individuo que tenía una intoxicación con DDBP, según lo que él relataba y el envase que había traído y la cantidad que él decía haber tomado era significativa, prácticamente sin signo de sintomatología, pero después en el interrogatorio surge que había algunas cosas que parecía tener algo de un cuadro nicotínico, pero no, era un individuo que había hecho a su vez digamos, un consumo como despedida de su pareja, que eso había sido, digamos, toda la motivación de la ideación autolítica, y este individuo había consumido cocaína. O sea que entre los dos elementos teníamos algo que tenía pupilas intermedias, una frecuencia cardíaca relativamente normal, no tenía una hipersecreción en ningún momento. Bueno, este individuo después, cuando disminuye bastante, no sé cuánto había consumido de cocaína ni qué concentraciones tenía, pero cuando aparece la sintomatología un poquito más florida, del cuadro de tipo simpático mimético, bueno, ahí comienza más el cuadro muscarínico. Puntualmente sería esto. ¿Qué opinan ustedes en relación a cuando hay una expresión de tipo muscarínica? Es lo habitual, lo que generalmente nosotros hemos trabajado siempre. ¿Y qué pasa cuando hay una expresión de tipo simpática, ya sea por el mismo plaguicida, que también lo hemos visto, como por el tipo de asociación, como en este caso les estoy diciendo? En relación más que nada a la indicación de atropina. No sé qué idea se tiene al respecto.
Fabri, ¿querés comentar algo? No, sí, no, a ver, si vos me das ese paciente en esas características, Bueno, a pesar de la evaluación, voy a empezar a utilizar la atropina, sin opina. lugar a dudas. Yo usaría la atropina, porque como decía hoy Silvia, necesito secarlo al paciente. El paciente se me Bien. muere por insuficiencia respiratoria. Sí, entonces la aplicación de atropina para mí es indiscutible. No tengo otro antídoto para aplicarla. ¿Sí? Por otro lado, de hecho, como bien vos dijiste, muchos pacientes empiezan con un cuadro nicotínico previo y el muscarínico se le va apareciendo poco a poco. Entonces tenés un paciente que tiene una taquicardia y tenés un paciente que está con unas secreciones respiratorias. Ahí nosotros, cuando damos telefónicamente y damos las pautas de la atropinización, nosotros nos paramos en la frecuencia cardíaca. Deja de ser un parámetro para nosotros del otro lado del teléfono, porque nosotros no, es muy subjetivo lo que, o sea, tenés secreciones o no tenés secreciones, pero del otro lado no sabés cómo las interpreta. Cuando está acá por ahí es más fácil porque vos lo ves al paciente. Tenemos pacientes que tienen taquicardia, igual usamos atropina, porque necesitamos secarlo al paciente. No es un parámetro que vamos a utilizar, queda totalmente descartado a la hora de utilizar, cuando aumenta la frecuencia cardíaca del 30, 50%, que esté midriático, que esté seco, no. Empieza a dominar el cuadro muscarínico, pasamos a atropina y secamos el pulmón porque si no, o por lo menos termina en un respirador, todas las complicaciones que acarrea. Pero yo de mi parte, atropina y a secarlo. Después, Estoy de acuerdo, sí. vemos. Como lo que decía Carlos hoy, nosotros hemos usado atropina en pacientes con taquicardia y no hemos tenido complicaciones. No hemos tenido complicaciones en ese sentido, entonces para nosotros es seguro. En estos pacientes atropina tiene mortalidad, todo lo que hoy Ana dijo, pero a nosotros el paciente se nos muere por otra causa que es la intoxicación por el órgano fosforado, porque se ahoga. Entonces, yo atropina. Correcto. Yo te comento lo siguiente. Durante bastante tiempo en nuestro servicio hubo una indicación de te podría decir, una megadosis de atropina, y en muchos momentos teníamos pacientes muy excitados. En relación a esto, también era discutible qué es lo que se había que hacer. Se había que disminuir, obviamente que había que disminuir el aporte de atropina, pero también había que ver si se lo sedaba o no a estos pacientes y con qué tipo de psicofármacos. ¿Sí? ¿Ustedes qué experiencia tienen al respecto? No lo sedamos nosotros, no necesitamos Ajá. sedarlo. ¿Qué Los hacen? mantenemos Contención atropinizados física y y los esperan que... Pero es que no tenés que llegar a eso, Julio, le tenés que bajar la dosis de No, atropina si el tipo está es, loco como un es- plumero. pero Silvia, perfecto, quizás sí, yo estoy de acuerdo con vos. El tema es que no siempre tenés una, digamos, son pacientes de los cuales hay que estar muy encima, es cierto, ¿no? Cuando aparezca cualquier signo, aunque sea mínimo de atropinización, obviamente que hay que reducir la dosis. Pero si en algún momento eso no pasa, que también nos ha ocurrido, bueno, por eso pregunto si hay alguna idea al respecto sobre el tema de aplicación de psicofármacos o no, o directamente con la disminución hay que esperarlo para que se reduzca la vida media de la atropina y por lo tanto se produzca también una disminución de la signosintomatología, principalmente esto que en algunos autores viejos se llamaba psicosis atropínica, cosa que no debiera estar existiendo porque es un efecto absolutamente indeseable, ¿no? No, nosotros Me a los parece que pacientes. Silvia, sí, por favor, habla. Sí. no, que me parece que lo que sí, que en general ceden los cuadros cuando suspendés la atropina, ceden, o reducís la atropina, en general los cuadros ceden. Y si no, de última, como siempre, cuadros de intoxicación, lo único que vamos a manejar van a ser en principio benzodiazepinas. Sí, recordemos que Nosotros, se asocian con benzodiazepinas y además por el grado de convulsiones esas se pueden utilizar, digamos, tenemos vía libre para usarlas en ese sentido. No sé si han visto, yo te quería preguntar además si han visto cuadros de convulsiones o deterioros neurológicos asociados. Y otra cosa que está descrita con órganos fosforados es muy amplio, creo que no vamos a llegar a abarcarlo en un Ateneo, ¿no? Pero también se describe pancreatitis asociadas en los casos agudos. No sé si de eso han tenido por ahí registros o llamados telefónicos por esas complicaciones, ¿no? Que eso es en lo agudo. en, Eso.
En estos momentos, pancreatitis no tengo en mente si algún llamado telefónico. Sí, creo que puede. Yo ahora no recuerdo. Sí, Sí. obviamente mencionado, sí, Adrián, nuestra jefa, ha mencionado acá en el servicio, ¿bien? Pero yo no recuerdo. Niños no hemos tenido, por lo menos que yo recuerde, pero sí se menciona y sí pedimos nosotros y sí vamos a mirar el páncreas. Sí. ¿Y qué más habías preguntado? Ah, las convulsiones, sí. Sí, entran por convulsiones. Los chicos, los padres los traen y se interpreta como convulsiones, porque muchas veces no las tenemos nosotros adelante, y las tomamos y las interpretamos, y sí hemos tenido. Yo no recuerdo haber tenido que usar benzodiazepina. No recuerdo. Inmediatamente lo primero que hacíamos era sacarle la ropa rápidamente al nene, ponerle las vías y atropinizarlo. Y después lo bañamos, después, si era necesario, se intubaba, pero generalmente yo nunca permito que coloquen, si me permite la saturación, no los permito intubar, porque puedo lograr atropinizarlo rápidamente y secarlo y no requerir que le pongan un tubo al nene. Yo les digo que tengan un poquito de paciencia, obviamente que no los dejo saturar a 90, 89, pero si tengo un nene con 93 saturando, le digo, esperale un poquito y lo atropinizo, lo voy atropinizando, y hemos sacado nene y hemos vuelto una saturación de 98, 99, y no fue necesario ponerle un tubo, lo cual te evita un montón de problemas. Y la utilización de benzo nunca requerí, jamás, de los pacientes que hemos tenido internados, porque la idea es tenerlos atropinizados, pero tranquilos. Y donde empieza la temperatura de la piel, que la madre se da cuenta que lo nota calentito, bajamos, inmediatamente se baja. Por eso no es que, a ver, nunca lo vamos a tener al pibe saltando de la cama. Pero bueno, puede pasar que en los carbamatos, el descenso, la desensibilización es mucho más rápida, y por ahí lo tenemos un poquito más inquieto al nene, ¿sí? En los fosforados no, en los fosforados de hecho es muy difícil saber, o para nosotros nos cuesta mucho saber cuándo es el momento de darle el descenso, porque hemos tenido 2 días, 3 días atropinizados, pero nunca jamás en la idea de dar una benzo a un pibe. No pasa por nosotros pasárselo. Si es necesario se utilizará, claro que sí, pero no, yo nunca usé, mis compañeros creo que tampoco acá. Nunca se planteó. No, los pacientes están tranquilos, atropinizados en las salas de intermedia. Nosotros acá, para quienes no conocen, tenemos salas de clínicas que son abiertas, salas de intermedia, y bueno, obviamente la terapia. O sala de lactante cuando tienen menos de un año o un año. Están en intermedia, con monitor, con cama, habitación propia, y ahí, nada, tranquilos, los pacientes están tranquilos, siempre. No hemos requerido. No porque además te pueden barrar el cuadro, la verdad te lo puede ensuciar bastante. Desde que está mucho más dormido, nosotros no preferimos usarlo. Bueno, muy bien, no sé si quieren comentar algo más, si no lo dejamos descansar a Fabri. Muchísimas gracias, Fabri, en serio. Bueno, yo solamente agradecerles que estén tomando esta iniciativa, porque durante bastante tiempo, bueno, se había comenzado a hacer hace años, después se dejó de hacer por distintas circunstancias, y es importante que se sigan haciendo los ateneos, porque es un foro de discusión y de aporte, enriquecimiento, así que las experiencias por ahí son distintas, y bueno, esto es algo, reitero, enriquecedor. Así que adelante, que esto es muy, muy importante para todos, especialmente para la gente que está haciendo estos primeros pasos de una especialidad tan apasionante y tan abarcativa como esta, porque es algo que casi todos terminan relacionándose con la toxicología. Sí, yo les cuento porque los ateneos los estábamos haciendo hasta antes de la pandemia, de hecho estuvieron participando los chicos, los residentes, todos. Bueno, suspendimos un poco en la pandemia, pero se venían realizando, durante todo el año pasado fuimos revisando varios temas. Lo que pasa es que esto de la virtualidad nos permite que por ahí también puedan participar. Claro. Sí. Y no sea presencial, pero sí, se siguen, y vamos a tratar de mantenerlos. En la medida que participemos todos, vamos a tratar de mantenerlos, y renovando los temas. Interesante. Pregunta, Ani, ¿qué otro ateneo próximo hay? Pero tengo todo anotado, por acá tengo... Bueno, pero contame así ya. Tengo el machete. Septiembre... Bueno, si se recupera Gómez, que no la veo acá, pero tiene que estar preparando... No, vos sos una mujer ordenada, dale. Body Packer.
Y después Ale Vega, que creo que está por acá, así que está presente. Serían los que quedan con abstinencia alcohólica. Si alguien más quiere, bien. obviamente, participar, preparar, es bienvenido. Bien, cómo no. Así que abstinencia hemos visto montones de cuadros, así que es un tema interesantísimo. Totalmente. Bueno, chicos, muy buen día para todos y espero que la pasen bien. Y bueno, hasta la próxima y sigan trabajando. Nos ¿sí? vemos. Chau, chau. Bueno. Gracias, Chao, Fabri. muchas Chau a gracias. Gracias, todos. Fabricio. Hasta Chao, luego. Chao. gracias. Chao, Chao. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Está Gracias, Nelson. estuvo bueno.